ahí se puede, desde ahora, ¿sí? Ya, entonces, como les comentaba, ¿cierto? Bueno, les voy a compartir pantalla y vamos a conversar más o menos de cómo se va a desarrollar este curso de aquí en adelante, ¿sí? Esa es la idea de la clase de hoy día. Bueno, son ustedes 28 en el curso, somos casi todos, qué bueno. Eso, por favor, en este curso es distinto, ¿cierto? Estamos mezclados acá, entonces traten de colocar, en este caso, solo en este curso, su nombre y su curso, por favor, ¿sí? En las otras clases, como es obviamente la clase dirigida solo a un curso, ahí da lo mismo, pero acá sí es bueno que por favor escriban su nombre y su curso. Súper, muchas gracias. Esto en realidad va a ser solo por la clase de hoy día. Después, cuando yo tenga la lista oficial, ya puede escribir su nombre normalmente, ¿cierto? Porque en la lista del curso la voy a tener diferenciada. Entonces, solo la clase de hoy día, nombre y curso. La clase siguiente, solo nombre, como en todas las clases que hemos hecho. Ya, entonces, chiquillos, chiquillas, por favor, si que me pueden confirmar que viene el PPT. Sí, profe. Ya. Vamos a admitir acá. Súper, muchas gracias. Ya, la unidad 1 entonces, la unidad 1 de este curso, ¿cierto? Se llama Probabilidad y Estadística Descriptiva e Inferencial. Si se fijan en el nombre, ¿cierto? Bueno, probabilidad y estadística ya sabemos más o menos a lo que se refiere, ¿cierto? Que sea descriptivo, un estudio que sea descriptivo, es que obviamente, ¿cierto? Describe cierto fenómeno con ciertos datos involucrados. Solo describir, ¿sí? Solo analizar. Inferencial. Inferencial tiene que ver, ¿cierto?, con tomar ciertas decisiones con ciertos datos que nosotros estamos analizando, ¿sí? Entonces tenemos que analizar datos para tomar decisiones. Esa es la idea general del curso. Entonces la primera unidad que sale acá, denme un segundo. ¡Wow! Somos varios, qué bueno. La primera unidad entonces tiene que ver con esto, así se llama. ¿Qué dicen los gráficos? Análisis crítico de la información. Sí, esa entonces es la unidad 1 de este curso. Entonces la clase de hoy día va a ser una introducción a esto. Entonces la unidad 1, ¿cierto? Vamos a analizar más que gráficos, ¿cierto? Si bien el nombre dice gráficos, vamos a analizar tablas y distintos tipos de gráficos, que de hecho en la clase de hoy vamos a analizar distintos tipos de gráficos también. Organización del curso. Esto, ¿cierto? Lo vimos cuando presentamos los cursos, los distintos electivos que ustedes pueden elegir, ¿cierto? Ahora en cuarto medio. Y acá están las 4 unidades que nosotros vamos a abordar. Entonces, la asignatura se divide en 4 unidades, donde las 2 primeras, en general, se ven conceptos que se han visto anteriormente en la enseñanza media, mientras que la tercera y la cuarta unidad tratan de avanzar un poco más allá. Posee 4 unidades, ¿cierto?, que son las que están acá. Hoy día empezamos, ¿cierto?, con la unidad 1, que dicen los gráficos, análisis crítico de la información, ¿cierto? Esa es la unidad número 1. Y cada unidad se divide en 4 partes diferentes, que en realidad tienen referencia con lo mismo, pero se dividen en 4 partes, ¿cierto?, para poder hacer un mejor análisis del curso o de la unidad. El objetivo de la unidad, si se ven acá, si se fijan, dice argumentar y comunicar decisiones a partir del análisis crítico de información presente en histogramas, un tipo de gráficos, polígonos de frecuencia, frecuencia acumulada, diagramas de cajón y nube de puntos. ¿Sí? Son todo entonces distintas herramientas que nosotros podemos analizar ciertos datos. Y el objetivo de la primera parte de la primera unidad es analizar críticamente la información en el contexto de las estadísticas vitales. Acá entonces lo que pretendemos hacer es analizar datos, pero de todo tipo, ¿sí? Entonces nos vamos a meter un poco en política, nos vamos a meter un poco en ciencias, nos vamos a meter un poco en ciencias sociales y vamos a analizar datos de todo un poco, esa es la idea. El propósito de la unidad es que los estudiantes comprendan que para estudiar ciertos fenómenos es necesario recolectar, representar, interpretar y comunicar gráficamente la información. Recolectar, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros queremos hacer un estudio, cualquier tipo de estudio, necesitamos recolectar datos. Esos datos, por ejemplo, pueden ser a partir de encuestas,
observaciones, ¿cierto? Y distintas técnicas que nosotros podemos recolectar datos. Los representamos esos datos, ya sea, ¿cierto?, en tablas, por ejemplo. Vamos a usar Excel también para eso. La idea también es que en este curso, aparte de, obviamente, los contenidos que tiene, ¿cierto?, avancemos un poco en ver las herramientas que nos propone Excel, ¿cierto?, y podamos avanzar un poco igual con eso. La idea es salir de cuarto medio igual con cierto nivel de Excel, que vamos a intentar realizarlo durante este curso. Interpretar, ¿cierto? Nosotros no sacamos nada con tener muchos datos, ¿cierto?, si no sabemos interpretarlos. Tenemos que saber interpretar esos datos, qué nos quieren decir esos datos, para poder después tomar ciertas decisiones con ellos. Un segundillo. Y comunicar, ¿cierto? Comunicar, que de hecho aparece también en el objetivo. Entonces, al comunicar, ¿cierto?, hay que ser capaces de nosotros, ¿cierto?, a partir de un estudio, decir, ¿cierto?, lo que nosotros hallamos en ese estudio, lo que nosotros encontramos, lo que nosotros estudiamos, lo que interpretamos de ese estudio. Comunicarlo. Gráficamente, dice acá, pero en realidad puede ser gráficamente, ¿cierto?, de muchas formas distintas. Los datos estadísticos que se calculan son formas de analizar la situación y desarrollan con esto una mejor capacidad de hacer inferencias y toma de decisiones pertinentes en el caso de situaciones problemáticas. Esa parte nos dice que, por ejemplo, nosotros tenemos ciertos datos y a esos datos, o con esos datos, nosotros podemos hacer ciertos cálculos. ¿Sí? Por ejemplo, calcular ciertos promedios, ¿cierto?, o medidas de tendencia central, calcular ciertas varianzas, desviaciones estándar también, ¿cierto?, para nosotros poder tener un panorama general y global de los datos que estamos analizando y poder, ¿cierto?, interpretarlos y comunicarlos de buena forma. Eso es lo que nos están diciendo ahí. Aparte de los datos, ¿cierto?, el análisis de esos datos requiere ciertas herramientas matemáticas que nosotros hemos aprendido años anteriores y que vamos a recordar también en este curso. Para esto trabajan de forma colaborativa y se interesan por las posibilidades que ofrece la tecnología para el desarrollo intelectual y para el desarrollo del individuo. Esta parte entonces nos dice, ¿cierto?, que tenemos que trabajar de forma colaborativa. Esto yo por lo menos lo interpreto colaborativa entre el curso e intercurso. Por ejemplo, el trabajo colaborativo entre ustedes, ¿cierto?, formar grupos de trabajo y trabajar no de forma individual. Y además también acoplar, ¿cierto?, las materias que nosotros estamos viendo acá con otras asignaturas. Por ejemplo, casos de ciencias o historia, ¿cierto?, según los datos que estemos analizando, por ejemplo. Y acá dice que se interesan por las posibilidades que ofrece la tecnología para el desarrollo intelectual. Entonces acá sí debemos, o por lo menos este curso nos invita, ¿cierto?, a utilizar ciertas tecnologías o ciertas herramientas tecnológicas para que nosotros podamos realizar de buena forma este curso, como por ejemplo lo que estábamos hablando del Excel, ¿sí? Necesitamos, ¿cierto?, ciertas herramientas tecnológicas para poder analizar mejor los datos. Evaluación del curso. Generalmente vamos a trabajar en equipos de 2 o 3 estudiantes. Estos 2 o 3 estudiantes pueden ser del mismo curso o de cursos diferentes. Ustedes se organizan. Lo que vamos a intentar hacer, ¿sí?, no les voy a pedir todavía que conformen los grupos, pero se los voy a pedir pronto, me imagino que en la próxima clase, así que vayan viendo más o menos con quién van a trabajar, ¿sí? La mayoría o la mayor parte de este curso se va a trabajar en equipos de 2 a 3 estudiantes. Profe, ¿podemos hacer de 4? No. Si hay un grupo de 4, se divide en 2 y 2. ¿Sí? Por eso me gusta 2 y 3, porque el 2 y 3, ¿cierto?, abarca a todos los números que vienen después. Entonces, 2 a 3 estudiantes, yo les dije, ¿cierto?, puede ser del mismo curso o pueden ser de otros cursos. Y es bueno, ¿cierto?, trabajar en equipo. La idea, ¿cierto?, es que ojalá estos equipos todos trabajen y todos traten de interpretar datos y todos den su opinión. ¿Sí? Este curso es mucho de opinión también, de dar a conocer su punto de vista igual. Vamos a trabajar con informes, que acá le coloqué informes de avance, ¿sí? Vamos a trabajar con informes, más que guías mensuales. Acá no van a haber guías mensuales, van a haber informes. Entonces vamos a ir trabajando, vamos a analizar casos, y de esos casos vamos a desarrollar luego informes que ustedes van a entregar. Esos informes tienen que ser en computador, ¿sí?, en computador,
porque vamos a tener que escribir su buen resto de, no sé si tantas páginas, sí, pero quizás sí, si usted analiza datos, por ejemplo, esos datos tienen que ir en el informe, entonces pasar datos a mano va a ser un poco engorroso. Entonces vamos a tratar de, ojalá en este curso, tratar de usar la tecnología, lo que más se pueda. Excel y Word y PowerPoint en algunas veces que sea necesario. Entonces, ¿cierto? Se dará a conocer proyectos o actividades a desarrollar, ¿cierto? Y cada equipo de trabajo va a confeccionar su informe. Obviamente los informes, aparte de la parte matemática, ¿cierto? Se les va a pedir que obviamente tienen que tener buena ortografía, ¿cierto? Y ciertas cosas que yo les voy a ir comentando a su debido tiempo. Vamos a hacer trabajos en clase o quiz, al igual que en matemática, van a ser cortitos, ¿cierto? Y vamos a utilizar también para ello la plataforma Classroom, como hemos usado en matemática. Y acá dice presentación semestral, esto está en evaluación, ¿cierto? La idea es que puede ser de dos modalidades, como dice acá. La primera modalidad es que se realiza una presentación en la misma clase, por equipo, ¿cierto?, de trabajo, o la otra posibilidad es que se realice un video por Meet, pero esto falta todavía, entonces vamos a ir desarrollando esta historia. ¿Sí? Acuérdense que este ramo también es de comunicar muchas cosas, entonces la idea es que ustedes igual participen y no solo yo tenga que estar haciendo las clases. ¿Sí? Y la nota trimestral o semestral, dependiendo de cómo se evalúe, ¿cierto?, se calculará de la siguiente forma. El 30% de su nota va a ir con los informes de avance, el 30% con los quiz, el 30% con la presentación semestral y el 10% se va a ir a la autoevaluación tal cual como en matemática también se hace. ¿Dudas con esto? No. Ya. Classroom, acá vamos a utilizar de nuevo, tiene que matricularse en este curso, por favor. Aquí les dejé de nuevo, este es el mismo tutorial que les había dado en la clase. ¿Sí? Entonces les voy a copiar esto en el chat. Ahí está. Traten, por favor, todos los presentes de matricularse en el Classroom para poder tener acceso, ¿cierto?, a las presentaciones y al material que vayamos subiendo. Yo les voy a ir subiendo material al Classroom. Sí, igual obviamente les voy a ir informando clase a clase de los que les voy subiendo. Acuérdese también, la otra tarea que tiene para la casa es ver los grupos de trabajo también, por favor, chiquillos, chiquillas. Y volvemos a la presentación entonces, y acá les quería mostrar que esto, bueno, no sé si se ve muy bien, pero esta por lo menos es la lista del curso que yo tengo. Estos son los estudiantes que yo tengo. Si es que hay algún error o algún estudiante que no esté en la lista, por favor que me avise, ¿sí? Entonces, esta es la lista que yo tengo por lo menos hasta el día de hoy, ¿sí? Somos 36. Ya, el objetivo entonces de lo primero que vamos a conversar es introducción, esta es una clase introductoria, ¿cierto?, al análisis de datos en diversas fuentes de información. ¿Sí? Vamos a analizar encuestas, vamos a analizar artículos de diarios, revistas, páginas web, ¿cierto? Y de todo, ojalá de todos los tópicos posibles. Contenido a tratar, vamos a ver la importancia de las funciones para predecir ciertos fenómenos y análisis de información general. Entonces vamos a partir con esto, ¿sí? ¿Por qué son importantes las funciones? Las funciones sirven, ¿cierto? Ustedes saben que desde, bueno, primero, medio, octavo, venimos analizando funciones. Esas funciones en general se analizan de manera gráfica, puede ser, ¿cierto? Encontrando puntos, viendo cómo son en el plano cartesiano, ¿cierto? Y de esa forma. Pero vamos a encontrar que, ¿cierto? Ahora, por lo menos en este curso, vamos a utilizar las funciones para otro estilo. Vamos a utilizar las funciones para poder, en general, estudiar un fenómeno y poder idealmente predecir lo que puede pasar después con ese fenómeno. ¿Sí? Eso es lo que intentamos hacer acá. Entonces acá, por ejemplo, les pongo una fotito sobre el interés simple y el interés compuesto. Esta es una función que se ocupa, por ejemplo, para que cuando usted va a pedir un crédito, ¿cierto?, y le informan sobre sobre lo que tiene que pagar después. Entonces, esta es una función que modela, ¿cierto?, el interés simple y el interés compuesto cuando solicita crédito,
o cuando usted deposita plata y quiere saber, por ejemplo, cuánta plata va a tener de aquí a 2 años o algo por el estilo. Aquí se presenta la fórmula del interés simple, acá se presenta la fórmula del interés compuesto. Esta función de acá es la temperatura de ebullición del agua a medida que nosotros vamos aumentando la altura. Entonces dice temperatura de ebullición es igual a 100, porque nosotros sabemos, ¿cierto?, que el agua ebulle a 100 grados, pero va disminuyendo esta temperatura de ebullición a medida que yo voy aumentando la altura. Entonces, por ejemplo, Santiago, que está a unos 500 metros sobre el nivel del mar, acá el agua no ebulle a 100, sino que ebulle a, aquí tendríamos que hacer un cálculo. La altura la tendríamos que reemplazar por los 500 metros, hacemos esta operatoria y sabríamos a la temperatura que ebulle el agua acá en Santiago. Si estamos, ¿cierto?, en una parte más alta como Calama, que está como a 2000 metros de altura, la temperatura va a tener una menor, el agua va a tener una menor temperatura de ebullición, ¿sí? Y eso lo podemos calcular o predecir con esta fórmula. Y esta de acá se ocupa más en física, ¿cierto? Y tiene que ver con, si se fijan, esta fórmula es una cuadrática, ¿cierto? Es una función cuadrática. Y modela, por ejemplo, la caída libre y ese tipo de fenómenos. Funciones, ¿cierto? Dijimos que sirven para predecir fenómenos. Por ejemplo, fíjense en estos gráficos que tenemos acá. El primero es una curva, un segundillo. El primero es una curva que nos muestra el crecimiento de células. Puede ser crecimiento bacteriano, por ejemplo. Entonces, hay una primera fase donde crecen lentito, luego crecen más rápido hasta una fase estacionaria y luego empiezan a morir. ¿Sí? Esto se modela con una función. Tasa de mortalidad del coronavirus en China por edad. Aquí nos muestran otro gráfico, ¿cierto? Lo voy a agrandar. Donde nos muestran, ¿cierto?, el porcentaje de mortalidad que tiene el coronavirus en China. ¿Sí? Por ejemplo, los jóvenes entre 10 y 39 años, su mortalidad es bajísima, pero la mortalidad de una persona de 80 años, por ejemplo, alcanza casi el 15% más o menos. Entonces, acá hay una relación, ¿cierto?, entre la edad de las personas con su mortalidad. A mayor edad es más probable, ¿cierto?, que el desenlace sea un poco más fatal. Acá, en este gráfico, nos muestran la evolución de la población y la tasa de crecimiento en distintos censos. Entonces, si se fijan, ¿cierto?, en las barritas azules, sale la cantidad de personas, ¿cierto?, que existen en estos años, desde el 52 hasta el 2017, como aumenta la población. Si se fijan, el aumento de población podría modelarse con una función lineal, ¿cierto? Es casi lineal este aumento de población. Mientras que la tasa, ¿cierto?, de crecimiento, que es esta tasa que en realidad son más o menos cuántos hijos hay por pareja, quiere decir esto, ¿sí? Cuántas personas, o sea, cuántos hijos tiene en promedio una pareja en Chile. Y lo de acá, que esto es un poco más interesante, si se fijan acá en este gráfico, en la línea que está continua, que está hasta el año 2017, donde se hizo este estudio, corresponde a cómo crece la población, ¿cierto?, durante los años del 92 al 2017. Y este estudio se hizo para poder después predecir, que es la predicción, es la línea que está acá, que está segmentada. Esta línea de acá va a predecir la población en Chile hasta el año 2050. Esto dice que el año 2050 en Chile van a haber alrededor de 22 millones de personas. Se va a estancar el crecimiento. Si se fijan, esto va creciendo hasta un nivel, ¿cierto?, que ya no crece casi nada. Y aquí está casi estático. ¿Sí? Eso tiene que ver, obviamente, ¿cierto?, también con lo que hablamos sobre la tasa de crecimiento o los hijos que está teniendo cada una de las parejas en promedio. ¿Sí? Entonces las funciones se utilizan para predecir ciertas cosas. Por ejemplo, si usted es alcalde de la comuna de Renca y usted tiene datos, por ejemplo, de la cantidad de nacimientos que hay en la comuna, y usted sabe que en la comuna hay solo dos liceos de media, ¿cierto?, que son el Cumbre Oriente y nosotros que somos el Cumbre Poniente. Entonces, por ejemplo, si usted
es alcalde y usted está viendo que la población está aumentando, por ejemplo, esto es un ejemplo, si la población está aumentando, entonces usted va a poder tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, de aquí, no sé, al año 2030 o antes, al 2025, por ejemplo, la cantidad de jóvenes en la comuna va a crecer, por lo tanto, es probable que necesitemos quizás otro liceo. Y con eso se pueden hacer políticas públicas, por ejemplo. ¿Sí? Y se deja un proyecto para ese año que es muy probable que se necesite, por ejemplo, otro colegio para la comuna. Entonces, con las funciones, ¿cierto? Podemos predecir lo que puede pasar después y podemos tomar decisiones con respecto a eso. Para ello, entonces, es necesario saber ciertas formas que tienen estas funciones. La primera es conocida, ¿cierto? Es la función cuadrática que estamos justamente analizando en cuarto medio. Dos son funciones lineales y afines, ¿sí? La función que está en el gráfico en el número 3 es una función raíz cuadrada. En el gráfico cuarto es una de las funciones potencia, que vamos a estudiar un ratito después, ¿cierto? En cuarto medio. Uno de los tipos de funciones potencia. En el gráfico 5 está la función parte entera, que por ejemplo modela cómo cobran los estacionamientos o cómo cobran los teléfonos públicos, ¿cierto? Esta función modela, por ejemplo, esas situaciones. Esta es la función valor absoluto, la que está en la 6. La función en 7 es la función exponencial, que muchos han hablado de la función exponencial, sobre todo ahora con el coronavirus, ¿cierto? Y su expansión por el mundo, se dice que es de forma exponencial. Y finalmente en el 8 se encuentra la función logarítmica, ¿sí? Que tenemos también dos tipos de funciones logarítmicas, dos tipos de funciones exponenciales, ¿sí? Entonces, estas funciones nos sirven para que nosotros podamos acoplar alguna de ellas a los datos que nosotros estemos analizando, por ejemplo, y de esa forma también poder predecir lo que puede pasar. Ejemplos, vamos a estudiar un caso. Este caso salió en la encuesta CADEM y aquí dice, bueno, esto no se debe ver muy claro, quizás ahí lo agrandé un poco. Esta letra que sale de acá no acompaña tanto. La fecha que se hizo este estudio, que vamos a ver a continuación, es del miércoles 17 al viernes 19 de marzo del 2021, ¿sí? Es un estudio bien fresquito. Técnica, encuestas telefónicas aplicadas a través de un sistema, ¿sí? Encuestas telefónicas, llamaron a personas. ¿A qué personas llamaron? Llamaron a hombres y mujeres mayores de 18, habitantes de las 16 regiones del país. ¿Qué tipo de muestreo o qué tipo de estudio fue? Muestreo probabilístico, con selección aleatoria del individuo, aleatoria, o sea, pudieron haber llamado a cualquier individuo, y estratificado previamente por región. Que sea estratificado, todos estos conceptos también los vamos a ir revisando. Que sea estratificado significa que la población se divide en ciertos estratos. Por ejemplo, se puede dividir por región, se puede dividir por comuna, se puede dividir, ¿cierto?, por distintas cosas. Se puede dividir también por, no sé, los jóvenes de 10 a 20, después de 20 a 30, ¿sí? Cada vez que nosotros hacemos subsecciones, decimos que un estudio está estratificado. La muestra fueron 705 personas, margen de error 3,7 puntos porcentuales al 95% de confianza. Todos estos conceptos los vamos a saber una vez terminado el curso. Se alcanzó una cobertura total de 178 comunas del país. El 90% de la muestra fue aplicada en población urbana y el 10% fue en población rural. Para lograr estas 705 casos o personas, se llamaron a 4.373 personas, lo que representa una tasa de éxito del 16%. Es decir, ¿cierto? Llamaron a 4.373 personas y solo 705 contestaron la encuesta que ellos estaban desarrollando. Y los datos fueron ponderados a nivel de sujeto por zona, por género, por edad, obteniendo una muestra y representación nacional para el universo en estudio. Entonces, acá después se hace una distinción y se segrega, ¿cierto?, a los jóvenes, ¿cierto?, a los intermedios, a los de mayor edad, y también por género, ¿cierto?, hombres, mujeres, y por zona. Sí, esto fue por región, entonces es probable que por zona sea por región.
¿Qué nos dice el estudio? Aprobación presidencial. Dice la pregunta, independiente de su posición política, ¿usted aprueba o desaprueba la forma en cómo Sebastián Piñera está conduciendo su gobierno? Esa es la pregunta. Entonces las personas tienen 4 opciones. O aprueba, que fueron el 20% que respondió que aprueba la gestión del presidente. El 71% desaprueba, ¿cierto?, lo que está haciendo el presidente en nuestro país. El 5% no sabe o no responde y el 4% no aprueba ni desaprueba, sino que le es indiferente. Fíjense en este gráfico. Ahora en la siguiente diapo van a, ojalá, comentar ustedes lo que piensen acá. Miren este gráfico, memorícenselo, ¿sí? Vean sus colores, vean hasta dónde abarca, por ejemplo, el 20, desde dónde hasta dónde, el 71% que desaprueba, ¿cierto? Que es toda esta zona que está acá. Y fíjense cómo nos dio la información Mega Noticias cuando nos comentó algo similar a lo que nosotros estamos analizando ahora. ¿Sí? Mega Noticias nos dijo algo similar, pero esto pasó en el 30 de noviembre del 2020. Los gráficos están un poco peor para el presidente, ¿cierto? Acá aprueba un 20% y desaprueba un 71%, mientras que acá en noviembre aprobaba solo un 13% y desaprobaba un 78%. ¿Qué me pueden decir del gráfico que mostró Mega Noticias el 30 de noviembre del 2020? A ver, póngalo otro un poquito. Ese es el otro. Que ahí sale que el 71 desaprueba y es mucho, mucho más, mientras que el otro era 78 y es menos, pues. Exactamente, exactamente. Entonces nos mostró una información, ¿cierto? Que si bien los números están correctos, porque no nos pueden mentir en los números, o no debería mentirse en los números, el gráfico, ¿cierto? Visualmente a la gente le dice, si yo miro solo el gráfico, la gente dice, no desaprueba tanto. Esto para mí es un 55, 60% a lo mucho lo que yo estoy viendo acá que desaprueba, ¿cierto? Entonces, si bien los números están correctos, ¿cierto? Como nos dice la compañera, el gráfico, ¿cierto? Está desproporcionado. Está súper desproporcionado. Mientras que acá el desapruebo, ¿cierto? Es una C casi que se junta en una O. Acá, ¿cierto? Es casi, justamente tenemos una línea aquí que nos ayuda, ¿cierto? Que divide el gráfico en 2 partes. Entonces, hasta acá tenemos el 50%, ¿cierto? Y faltaría este pedacito, que quizás sería un 5% más o menos, dependiendo, ¿cierto? Entonces, este gráfico está desproporcionado. Nosotros entonces debemos, si bien la idea, ¿cierto?, no es crear la desconfianza, ¿cierto?, ante las noticias, ni mucho menos, pero sí es poner ojo, ¿cierto?, en cómo nos muestran los datos y en la información, ¿cierto?, que nos van entregando y cómo nosotros percibimos esa información. Sí, es súper importante. Ya, información entonces. Otro tipo de gráfico, por ejemplo, acá dice, en la misma encuesta, estamos analizando la misma encuesta, dice aprobación presidencial. Independiente de su posición política, ¿cierto? Es la misma pregunta. ¿Usted aprueba o desaprueba la forma en que Sebastián Piñera está conduciendo su gobierno? Y esto está a lo largo del tiempo. Si se fijan en el eje X, ¿cierto? Es el tiempo 2018, 2019, 2020, 2021. Y el eje Y, que acá no se muestra, pero nosotros tenemos que asumir que siempre existe, el eje Y representaría, ¿cierto?, porcentaje de aprobación o desaprobación. Y aquí nos están diciendo que el apruebo es en azul y el desapruebo es en este color que me cuesta identificarlo, que quizás sea un rosado o un morado o algo por el estilo. Y acá nos muestra cómo la desaprobación va subiendo en el tiempo y cómo la aprobación va bajando en el tiempo, ¿sí? Y acá nos señalan los casos que han pasado o que influyen en este gráfico. Caso Catrillanca acá, la crisis social acá, ¿cierto? En octubre del 2019. Acá empieza el COVID, el plebiscito y la vacunación masiva.
¿Qué me pueden decir de este gráfico? Cualquier cosa. Por ejemplo, yo les podría decir acá que se espera, y si se fijan en el gráfico solamente en la parte del 2021, solamente en la parte de la derecha de este gráfico, en la parte del 2021, ¿cierto?, empieza la vacunación masiva. Y si se fijan, ¿cierto?, la desaprobación está más o menos estancada, ¿cierto? Acá subió mucho la desaprobación hasta alcanzar un máximo histórico del 84%, baja un poco hasta un 60% por acá, sube un poco, baja un poco, ¿cierto? Como que va más o menos constante aquí, ¿cierto? Alrededor de una línea recta por acá. Acá bajó bastante hasta 65 y aquí empezó a subir. Yo les podría decir, por ejemplo, que en este gráfico esperaríamos, obviamente es lo que esperamos, no es nada seguro, que la desaprobación aquí baje un poco más y suba un poco más la aprobación, ¿cierto? Porque en general la campaña de vacunación masiva en Chile ha sido exitosa. Entonces, eso va a hacer, ¿cierto?, que la gente perciba de mejor manera el gobierno. Por lo tanto, yo por lo menos me espero que la aprobación del gobierno suba acá y la desaprobación baje un poco por el proceso de vacunación. ¿Qué me pueden decir ustedes, por ejemplo, en el caso del COVID o en el caso de la crisis social, que hay pics bien marcados, ¿cierto? Un segundito. ¿Alguien quiere hacer algún comentario sobre este gráfico? Igual como que está complicado. Sí, está un poco complejo el gráfico, es verdad. Acá, ¿cierto?, los numeritos muestran, ¿cierto?, el porcentaje. Por ejemplo, vámonos a la crisis social. El 78% desaprueba la gestión de Sebastián Piñera, y si nos vamos al apruebo, ¿cierto?, va como en el 29% y luego baja al 14%. Eso quiere decir que el 14% de las personas a nivel nacional aprueba la gestión, lo que es bastante bajo, ¿cierto? Que solo el 14% apruebe la gestión de un presidente, cuando se supone que está gobernando a un 100%, que solo el 14% apruebe, es bastante bajo. Por ejemplo, en el caso de la crisis social, que obviamente acá se vio un pic en la crisis social, ¿cierto? Un pic esperable, porque el manejo de la crisis social en general, ¿cierto?, no se llevó de buena manera a cabo. Entonces las personas empezaron a desaprobar cómo, ¿cierto?, el gobierno realizó sus gestiones durante la crisis social. Entonces la desaprobación subió demasiado hasta alcanzar, ¿cierto?, el 84% de desaprobación, mientras que la aprobación, ¿cierto?, alcanzó un pic negativo acá, ¿cierto? No me refiero a negativo en número negativo, sino que negativo para el gobierno, de un 9%, ¿sí? Por ejemplo, cuando acá, en el 2018, ¿cierto?, cuando Sebastián Piñera llevaba un poco solamente de su gobierno y no habían pasado tantos conflictos, ¿cierto?, el 60% aprobaba su gestión. Bastante, ¿cierto? Es bastante, un porcentaje alto. Y si se fijan, a partir del caso Catrillanca, justamente acá empieza a cambiar esta situación. La aprobación que estaba sobre la desaprobación, luego del caso Catrillanca, ¿cierto?, se invierte esto. La desaprobación sube y le gana a la aprobación, ¿sí? Acá igualan un poco, están más o menos similares, y después ya derechamente, ¿cierto?, la desaprobación le va ganando a la aprobación del gobierno. Acá se presenta otro gráfico de lo mismo, ¿cierto?, pero en comparación con Bachelet y Piñera. Bachelet, al igual que Piñera, al inicio de su gobierno tenía una aprobación mayor que su desaprobación, hasta acá, que son más o menos, ¿cierto?, mediados del 2014, que aquí en este gráfico no nos dicen qué pasó, pero aquí algo debió haber pasado, ¿cierto? Algo debió haber pasado para que la desaprobación, ¿cierto?, se disparara, mientras que la aprobación, ¿cierto?, disminuyera bastante, hasta alcanzar un pic del 75% de desaprobación Bachelet en el año 2016, y alcanzar también un pic del 18% de aprobación también en el año 2016. Acá existe el cambio de gobierno, y si se fijan en el cambio de gobierno, ¿cierto?, la aprobación de Piñera está arriba y la desaprobación abajo, y aquí, ¿cierto?, nosotros sabemos que
ocurrió el caso Catrillanca y empieza, ¿cierto?, todo lo que nosotros analizamos en el gráfico anterior. Esta, ¿cierto?, es una manera de representar datos, que es un tipo de gráfico, ¿cierto? Nosotros tenemos sin fin de gráficos. Por ejemplo, ya analizamos un poco este tipo de gráficos, ¿cierto? Y ahora analizamos este tipo de gráficos. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Cómo vamos con esto? Por ejemplo, ¿alguien podría hablar algo sobre este gráfico o también le parece un poco complejo cómo interpretar este tipo de información? Sí, un poco complejo, la verdad. Claro, es un poco complejo, pero, ¿cierto? Nosotros sabemos que los números indican porcentaje, ¿cierto? Sabemos que los números indican porcentaje. Un segundo. Ah, no. Los números indican porcentaje. El eje X representa el tiempo, mientras que el eje Y representa porcentaje de aprobación y desaprobación. ¿Sí? Ambos porcentajes. Acá tenemos otra manera de representar datos, otra manera de visualizar datos. Vamos a borrar esta y lo vamos a subir acá. Ahí. Conocimiento de equipo de gobierno, dice acá. ¿Usted conoce o ha oído hablar de los siguientes ministros o personajes de gobierno? Si nos señalan a Enrique París, por ejemplo, a Carla Rubilar, ¿cierto? Paula Daza, Andrés Alamán, y así un sinfín, ¿cierto? Varios políticos acá. Y la información que nos entrega dice, porcentaje que conoce. ¿Usted conoce o ha oído hablar? Entonces aquí seguramente le preguntaron a las personas, ¿usted conoce a el ministro París? Obviamente aquí no hay datos porque todavía no era ministro, pero a partir de junio del 2020, un 87%, recuerden que estos son porcentajes, un 87% sí conoce al ministro. En julio, el 90% de los encuestados conoce al ministro, ¿sí? Y así sucesivamente. Por ejemplo, Carla Rubilar se encuestó, ¿cierto?, en meses distintos. Aquí hay como unos saltos, no lo sé por qué, ¿cierto? Tendremos que leer el estudio. Pero, por ejemplo, en mayo del 2018, el 62% de los encuestados conocía a Carla Rubilar. Mientras que, por ejemplo, en marzo del 2021, ¿cierto?, ahora en la actualidad, el 85% la conoce o ha oído hablar de ella. Entonces, estos datos nos presentan, ¿cierto?, qué tan conocidos son el equipo de gobierno o los ministros, ¿cierto?, de Estado. Que obviamente nosotros esperaríamos, ¿cierto?, o en general uno espera que la población esté informada, ¿cierto?, y que conozca a las personas que dirigen el país, ¿cierto? Entonces, para eso se hacen este tipo de encuestas, para saber, ¿cierto?, qué tan familiarizada está la población, ¿cierto?, con las personas que están conduciendo el país. Y acá es la aprobación del equipo de gobierno. Entonces se proponen unos nombres parecidos o similares, ¿cierto?, a la diapo anterior. Enrique París, ¿cierto? Daza, Salaquet, ¿cierto?, que es la ministra del Ministerio de la Mujer, y así, ¿cierto?, varios personajes. Acá, por ejemplo, está Figueroa, que es el que está relacionado con educación, ¿cierto?, el ministro de Educación. Y aquí dice aprueba o desaprueba. Y también está en porcentaje. Entonces, por ejemplo, vamos acá a Figueroa, que es el ministro de Educación. El 72% desaprueba la gestión del ministro de Educación, mientras que solo el 23% aprueba su gestión. ¿Sí? El desapruebo es mucho más grande que el apruebo. Mientras que, por ejemplo, Enrique París, que es el ministro de Salud, ¿cierto?, el 66% aprueba su gestión, mientras que solo el 29% desaprueba su gestión como ministro de Salud. Eso es lo que nos está diciendo esta información. ¿Sí? Si ustedes se fijan, ¿cierto?, esta información es igual a la información que nos dieron de Piñera acá, ¿cierto? Solo que acá nos dieron puntos a lo largo del tiempo, cómo la aprobación y desaprobación se mueve a lo largo del tiempo. Mientras que acá nos presentan la misma información, pero en un minuto dado. ¿Cuántas personas o qué porcentaje aprueban y desaprueban a estos personajes políticos hoy en día? Solo hoy, ¿sí? Hoy, no en el tiempo. Esta es una fotografía, digamos, de lo que tenemos en la actualidad.
Finalmente tenemos otra manera de visualizar datos, que acá es una nube de puntos, que salía en la definición anterior. Este gráfico es un poco más complejo de visualizarlo. Tratemos de mirarlo acá. Acá en el eje X es porcentaje de conocimiento. O sea, el 40%, por ejemplo, conoce a Gali. Alrededor del 60% o un poquito más del 60% conoce a la ministra Hood. ¿Sí? El 65%, por ejemplo, puede conocer al ministro Belolio. ¿Sí? Y así. Eje X, porcentaje de conocimiento. Mientras que el eje Y es porcentaje de aprobación. Por ejemplo, si vamos a París, que es el mayor, nosotros vamos acá al ladito y nos dice que alrededor de un 67, 68% quizás está aprobando la gestión de París. Y a París lo conoce, si vamos a la X, ¿cierto? Lo conoce alrededor de un 93 quizás por ciento de la población, conoce a París y tiene una aprobación del 68% más o menos. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, si el personaje se encuentra más arriba, presenta una aprobación mayor. Si el personaje se encuentra más a la derecha, significa que la gente lo conoce más. Caso contrario, ¿cierto? Si es que estamos más a la izquierda, por ejemplo acá, a estos tres personajes, por ejemplo, Morena, Cerda, lo conocen poco. Poca gente conoce a estos personajes. De hecho, menos del 50% de la población los conoce, porque acá está el 50%, estamos a la izquierda del 50%, menos del 50% los conoce. Y porcentaje de aprobación, ¿cierto? Mientras estamos más abajo, menos se aprueba su gestión. Por ejemplo, en el caso de Figueroa, que vimos recién, ¿cierto? Que su aprobación estaba bastante disminuida, ¿cierto? Y si se fijan en esta nube de puntos, es el personaje que tiene la mayor desaprobación, ¿cierto? O lo que es lo mismo, o similar, ¿cierto? Que tiene una aprobación más baja. De aquí, si nosotros fijamos, ¿cierto? Es un poco más arriba del 20%. ¿Sí? Esta es una nube de puntos, entonces, que nos daría a conocer la aprobación de estos personajes y también el nivel de conocimiento que tienen las personas con respecto a estos personajes. Entonces, estaríamos mezclando este gráfico, ¿cierto?, con estos datos. Si se fijan, ambos están en porcentaje, entonces podemos mezclarlos sin ningún problema. Entonces, estos dos, ¿cierto?, estas dos representaciones se pueden visualizar solo en una, en esta nube de puntos, por ejemplo. ¿Algún comentario sobre la encuesta en general? Esta encuesta se dio a conocer, de hecho, estos días. Así que todos estos datos que estamos viendo y analizando son bastante recientes. ¿Algún comentario con los gráficos? ¿Algún comentario con la información o cómo se nos presenta la información? Estamos acá. ¿Sí? La clase de hoy día era solamente ver más o menos, ¿cierto?, cómo nosotros en el curso vamos a analizar datos, cómo nos vamos a desenvolver un poco, ¿cierto?, y la modalidad de trabajo que vamos a tener. ¿Sí? Vamos a hacer ya algunas actividades a partir de la próxima clase. ¿Sí? La clase de hoy día era solo introductoria para que ustedes tengan más o menos una idea de lo que vamos a analizar, cómo lo vamos a analizar, ¿cierto?, y cómo vamos a trabajar también en el curso. ¿Dudas o comentarios, chiquillos? Aquí nos pusieron un dato. Lo del caso Cabal, por ejemplo, puede ser perfectamente, ¿cierto? Puede ser perfectamente. ¿Se me durmieron en la clase?
No, aquí estamos. Bueno, aquí estoy. Es que yo por mi parte no sé qué, mucho que decir. La verdad. Ah, ya. Sí, la verdad es que, insisto, lo veo difícil. Ya, También pero estamos echando la media pelea en el grupo. ¿en qué grupo? En el grupo, el curso. En el grupo del curso. ¡Wow! Ya, sí, o sea, los datos, ¿cierto? Que nos presentaron en esa encuesta, ¿cierto? Que los datos los saqué de la encuesta CADEM, ¿sí? Por si acaso, si es que ustedes o a algunos les interesa revisar la encuesta, es de la encuesta CADEM. Y claro, pues, ahí nos presentan los datos de esa manera, que quizás en un principio, ¿cierto? Puede ser un poco complejo ver tanto dato, tanto punto, ¿cierto? Pero a medida que uno va desglosando un poco eso, ve que no es tan complejo y se puede manejar un poco y se pueden tomar ciertas decisiones o se puede analizar, ¿cierto? Más o menos el porqué de esos datos, ¿cierto? Que eso también es lo interesante de eso, ¿cierto? Pasa un conflicto y ¿qué es lo que esperamos? Que suba, que baje la aprobación en el caso de, ¿cierto?, de analizar ese gráfico o ese tipo de cosas. Hoy día, ¿cierto?, analizamos gráficos más dedicados más a política, ¿cierto? Pero como les dije en la clase, ¿cierto?, vamos a analizar datos de todo tipo. Esa es la idea. La idea también es que ustedes estén al tanto de las cosas, ¿cierto? Y vamos a analizar datos, ojalá lo más reciente posible. Y si son antiguos, que tengan, ¿cierto?, un contexto pedagógico que nos pueda servir el día de hoy. Esa es la idea igual. Ya, chiquillos, chiquillas, los veo un poco mudos ahí. El Classroom, ¿sí? Recordarles mientras por el Classroom, ojalá se matriculen en el Classroom, en nuestra clase. Ahí voy a subir los PPT y las clases grabadas, ¿cierto? Al igual que en matemática. Entonces vamos a tener un nuevo cursito acá, ¿ya? Para que se matriculen ahí. Los y las que no se han inscrito o los que no me han colocado el nombre en el chat, les recuerdo hacerlo, ¿cierto? Para el tema de la lista. Y con eso yo estaría por mi parte, ¿sí? Preguntarles si es que ustedes tienen algún comentario final, ¿cierto? Que puedan decirlo ahora, o si no, ¿cierto? Nos despedimos hasta la semana que viene. Oca, profe, Nada que decir, profe. sí, la verdad. Sin comentarios. Sin comentario, la verdad. Difícil, profe. Ya. Vale, Chao, me despido, profe. vale. Pues, que esté muy bien. Cuídense mucho, chiquillos. Cuídense mucho. Profe. Buenas Buen día. Vale, igual. Chao, profe, que tenga buen día. Vale, igual. Ya, profe. Chao, cuídense. Chao, profe. Nos vemos. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Chao, profe.